¿Las 7? No, 5 y 10. 5 y 10. Ah. ¿Y cuánto, está mal, se supone que debe durar esta charla formal? No, tiene y, hasta que pierde la voz el horario. hasta donde tú quieras. Donde tú quieras. Una hora. La conciencia. Si quieren hacer preguntas ahora. Oyéndote. ¿Tú Cuando quieres? mi mente desee parar. No sé si quieres redondear o algún que surja alguna pregunta y ya está. Sí, si Porque- quieren hacer preguntas. hagan Yo me preguntas. quedé pensando en lo que estaba comentando ella. Y venía bárbara, la verdad que venía bárbara con lo que decía, con lo que decía usted. Ahora, hasta que usted dijo, lleva mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Digo, a ver, porque de repente uno está conviviendo con otras personas que pueden ser mucho mejor que nosotros, más o menos, o son para atrás. Y de repente nosotros estamos en un camino que cuesta mucho, porque este camino es muy distinto a otros caminos que de repente nuestros padres nos inculcaron, o lo vimos, por ejemplo, catolicismo, llámenle como quieran. Entonces es un cambio radical de cabeza y de todo. Y algunos, como en este caso mío, uno está viendo las cosas de a poco. Y como uno es un ser humano, pese a que uno es un ser divino que está dentro de esta cajita, infinito, como acaba de decir usted, uno tiene ataques de bronca de repente, con gente que lo lleva. Ahora, el punto es, ¿cómo controlamos eso? Porque a veces uno desea las cosas, pero el vecino no te deja, ¿viste? Entonces, ¿cómo hacemos para parar la situación ahí y no seguir avanzando? Porque en definitiva nos hacemos daño a uno mismo. ¿Ah? Entonces ahora si lleva mucho tiempo, bueno, decirlo ahora porque uno ya sabe lo que se va a tener, ¿no? Una vez, tú conoces los monjes zen, ¿no? Yo hablar de los monjes zen. Una vez un monje zen fue a comprar panchos a un kiosco, ¿no? Un carrito de pancho, ¿no? Entonces va al dueño del carrito y le dice, ¿cuánto salen los panchos? Le dice, 50 pesos. Dice, bueno, quiero un pancho con todo lo que tenga, mostaza y todo lo que tenga para poner. El dueño del carrito le pone el pancho con todas las cosas, ¿no? Y se lo da. El maestro zen le da 200 pesos. El hombre del carrito pone el dinero en el bolsillo y se para. Y el maestro zen, tranquilamente, todo recogido con el pancho en la mano, esperando, ¿no? Pasan los minutos y él se queda ahí. Y el tipo del carrito también, quieto ahí. Y entonces le dice el maestro zen, ¿y mi cambio? Y el hombre del carrito le dice, maestro, el cambio tiene que venir de adentro. Sí, el fenómeno comienza, usted comienza de a poquito a el cambio viene de adentro y de afuera, no vean, el cambio es de uno, pero digo, a veces si usted me permite, es difícil. No, voy a tratar observar, tornarse consciente de lo que está sucediendo dentro suyo, tornarse consciente de cuando se enoja, tornarse consciente de que estoy enojado, cuando experimenta cualquier otra emoción, tornarse consciente de que la está experimentando, es un gran comienzo para de a poquito eliminar ese fenómeno. O sea, observe lo que le pasa adentro. Cuando usted va a hablar con el vecino, cuando usted va a hacer las compras, analice usted qué es lo que me mueve a decirle a tal persona tal cosa, por qué me comporto de tal manera, por qué hablo de tal manera, por qué reacciono de tal manera a ciertas cosas, por qué hago o no hago las cosas, cuáles son los motivos que me impulsan. Observe todo lo que sucede en la mente. El conocimiento es un gran poder, como dicen, y es cierto. Observando, tornándose consciente de todo lo que sucede en la mente, le va a ayudar a de a poquito hacer que deje de molestarla. Va a empezar a parar, porque sabe, cuando la mente se desdobla, una parte de la mente analiza la otra. Entonces la parte que se siente observada es como si la policía está observando al ladrón y el ladrón ya no quiere, si el policía lo está mirando no roba, ¿verdad? Entonces la parte consciente que está observando a la otra parte más instintiva, digamos,
Cuando la parte instintiva se siente observada por la parte consciente de la mente, comienza a calmarse, porque no quiere reaccionar tanto. Se siente observada y no quiere reaccionar tanto. Entonces usted observe, siga observando su propia mente. Observe todos sus movimientos, sus intenciones. Observe todo durante el día. Cómo se mueve, cómo reacciona. Vas a ver que todas las reacciones de la mente comienzan a disminuir automáticamente. Ni precisa meditar. Si usted puede vivir conscientemente su vida, ya eso de por sí es una gran disciplina espiritual. No precisa meditación. Si logra vivir conscientemente todo durante su vida, consciente de lo que está haciendo y por qué lo está haciendo, no precisa ni siquiera practicar meditación. Ya eso es una gran disciplina espiritual de por sí. Y la mente se va a comenzar a calmar muy rápidamente. Si usted está consciente, cuanto más consciente esté, más rápidamente se va a calmar. Pero cuando digo lleva mucho tiempo, digo en la inmensa mayoría de los casos, para todos nosotros nos lleva mucho tiempo el lograr este fenómeno, lograr tornarnos conscientes de lo que estamos haciendo y por qué o por qué no. Generalmente pasamos durante el día inconscientemente, movidos por impulsos, no por decisiones conscientes. Entonces reaccionamos y nos comportamos movidos por impulso, no por nuestras propias decisiones. Llegar a ese punto en que uno vive conscientemente, desde la etapa instintiva hasta vivir conscientemente, lleva mucho tiempo. Una vez que se logra estar consciente de todos los procesos mentales, ahí el crecimiento espiritual tiene lugar muy rápidamente. Es como que se acelera. Pero ese proceso anterior lleva mucho tiempo, realmente mucho tiempo. Y qué tan rápido usted lo haga depende de cuánto se aplique a hacer. Preste atención a cómo vive. Entonces, depende de usted. Depende del interés que logre despertar en su propia mente. Por conocerse a sí misma, ¿verdad? El problema está también que la mente se resiste mucho. Oh, sí. ¿No? La loca de la casa cuesta dominarla, ¿no? Sí. Y es bastante importante empezar uno a también hacer la práctica de mandar la mente, ¿no? En pequeñas cosas, sin necesitarse enseguirse mucho, ser uno el que domina la cosa. La mente dice esto no, y lo hace como lo hace educando un perrito, ¿no? Sí, sí. Como una clasificación de lo que nos da calma y lo que nos perturba. Entonces, ser conscientes de que esto me está perturbando, y bueno, entonces cambiar el pensamiento. Es como una higiene mental, digamos. Yo creo que la mente es un instrumento, depende de cómo la uses, es depende del resultado que vas a tener. Sí, Me sí. parece a mí, no sé. Imaginen, Humildemente. Perdón, yo creo que lo que nos perturba en realidad es un elemento importante para manejarlo. Porque a partir de las perturbaciones nosotros mostramos la paz también. usted a partir de las perturbaciones va a desear buscar la paz. Sí, Las perturbaciones le van a producir dolor y usted va a desear Claro. buscar la paz. Claro, Pero las perturbaciones no es lo que lo lleva a la paz. claro, bueno, pero tiene que estar necesariamente presente. Ah, O sea, creo que... preste No atención. necesariamente. Preste atención la próxima vez que se sienta perturbado. Observe su mente. Y va a ver que preste atención también a los momentos cuando no está perturbado. Cuando esté muy en calma, preste atención. Y va a ver que para lograr esos momentos de calma, no necesito haber estado antes enojado para lograr esos momentos de calma. O sea, uno no está relacionado con el otro. Todos son movimientos de la mente. Y todos los movimientos de la mente, en última instancia, deben ser abandonados. La mente no debe moverse, ¿verdad? Para lograr la percepción de lo que realmente somos. Pero lo que usted dice, o sea, el sufrir nos lleva a buscar la paz. Pero la paz no es directamente el resultado de sufrir. Es el resultado indirecto, claro. pero no directo. Yo lo veo como un movimiento comparativo, ¿no? Comparativo, sí, en cierta Exacto. forma. ¿Sabe? La tendencia que nosotros alimentamos es la que predomina en nuestro interior. Por repetición. Es un hábito mental, el enojarse, el estar tranquilo. Ambos son hábitos mentales que pueden ser cultivados.
Imaginen que nosotros estamos acá viviendo en esta habitación y un día nos aburrimos y decimos, me voy a traer salimos a caminar y encontramos un cachorrito de tigre. Entonces lo traemos, qué lindo cachorrito de tigre, nos gustó, lo traemos a la pieza acá y lo empezamos a alimentar y el tigrecito va creciendo y va jugando con nosotros. Pero después un día crece y es un tigre de 200 kilos y 4 metros de largo, 3 metros de largo, y el tigre ahora está amenazando comernos. El tigre que nosotros trajimos tan cariñosamente y lo alimentamos ahora quiere comernos y no tenemos la fuerza para directamente pelearlo y matarlo. Entonces, ¿qué es lo que hace usted? Deje de alimentarlo. Así como lo alimentó y creció se transformó en un monstruo, ahora deje de alimentarlo y se va a debilitar y va a morir. Lo mismo ocurre con los pensamientos. Nosotros los alimentamos y les damos realidad, repitiéndolos y repitiéndolos, los hacemos cada vez más reales dentro nuestro, y les damos cada vez más poder hasta que empiezan a devorarnos, haciendo nuestra vida un infierno. Entonces lo que hay que hacer ahora es dejar de alimentar los pensamientos que nos irritan y comenzar a alimentar aquellos pensamientos que nos traen cierta paz y todo lo demás. Y después, cuando la mente se fortifique y se torne alerta, se torne autoconsciente, entonces pasamos al próximo paso, ¿verdad? Pero en el periodo inicial hay que dejar de alimentar los pensamientos que son considerados nocivos, ¿verdad? Y cultivar aquellos que nos ayudan. Yo he escuchado decir en alguna oportunidad que no escuches a la mente porque es traicionera o no, todo lo que te imaginas y te hace mal, desechalo, ¿no? Es como una selección. Pero también te dicen escuchar la voz del corazón, que esa no te miente. La mente te miente, pero la voz del corazón no. Entonces, a veces yo me pregunto cómo podemos diferenciar qué es lo que me está hablando, si el corazón o la mente, ¿no? Aunque esté en forma calmada, o es mi imaginación. Son distintas expresiones, pero se refieren a la misma función, ¿verdad? Es la misma mente. Claro. También dicen la voz de la conciencia, la voz del corazón. Ahí está. Son distintas formas de expresarlo. Lo que pasa es que se refiere a la mente que está apegada a la personalidad y la mente que busca la felicidad eterna, la felicidad más allá de la personalidad. La mente puede dividirse, desdoblarse, por así decirlo. Hay una mente en la cual la conciencia del ego predomina y hay otra mente en la cual está más en contacto, por así decirlo, con nuestro lado espiritual, como mostrábamos acá, por así decirlo, ¿verdad? Hay una dimensión vasta de la mente. En el mismo aunque esto reflejaba individuos separados, aún en el mismo individuo hay momentos del día en que nuestra mente está más del lado del ego y hay momentos del día en que se acerca más cuando la mente está más calma, la encontramos más cerca por acá, ¿verdad? En esos momentos podemos escuchar a la mente y generalmente la ayuda pensamos con claridad, logramos comprender cómo los días que la mente está por acá nos está engañando y nos está llevando por direcciones que aumentan el poder del ego, ¿verdad? Entonces por eso llega el momento, si Ramakrishna decía, ¿no? La mente se transforma en el gurú. Cuando la mente tiene pocos pensamientos, cuando la mente ha logrado estar en calma la mayor parte del día, cuando usted tiene una mente que está mayormente en calma todo el día, esa mente generalmente no comete errores. Generalmente en el campo tiene el poder que se llama intuición, ¿no? Está muy cerca de allá y esa mente por ahí no comete error. Entonces Ramakrishna dice, esa mente se transforma en nuestro gurú, en nuestro guía. Pero por eso tenemos que cultivar esa mente, ¿verdad? Ese fenómeno de la práctica nos permite cultivar esa mente. Por supuesto, al principio lo que oímos es el resultado de nuestras tendencias, ¿verdad? Lo que la mente tiende le gusta y lo que desea y lo que aspira, oímos interiormente, ¿verdad? Pero son tendencias de la mente. No quiere decir que no debamos oírlas, sí, hay que oírlas para conocerlas, ¿verdad?
Y si la sugerencia que oímos de la mente no es extremadamente egoísta o extremadamente dañina, o es indiferente, entonces, ¿por qué no oírla así? Sin duda. Pero entonces observar si otras cosas son, las otras ideas, por más buenas que parezcan, que nos vengan, si son extremadamente egoístas y nos afirman la idea de separación con el resto del universo, esas ideas no oírlas tanto. Claro. Y para eso lo mejor es cultivar buenas ideas, de modo que las malas comienzan a desaparecer, dejar de alimentarlas. La mente después sola de por sí se torna más autoconsciente con el tiempo. Y la mente sabe lo que quiere hacer. Pues la mente ahí, en esa etapa intuye qué es lo que debe hacer para aquietarse aún más. ¿Entiendes? La mente comprende que yo soy el problema y debo quedarme quieta. En esa etapa sucede así. La mente lo entiende, yo soy el problema, debo quedarme quieta. Y colabora para quedarse quieta. Automáticamente huye de todo aquello que le causa irritación. Lo que decía ella hoy, mi amiga y viene Belén. la idea entonces de que la mente está relacionada con el cerebro y los sentimientos con el corazón. Porque por lo que decís, el estetoscopio no nos sirve para nada con esto. Sí, es un sentido figurado, ¿verdad? Porque generalmente por corazón nos referimos a las emociones más nobles, ¿verdad? Como el amor, el inegoísmo, la fraternidad, ¿verdad? Pero aún las emociones son resultado de la mente, son características de la mente, las emociones también. Lo que pasa es que como se experimentan, en cierta forma producen una reacción orgánica que tiene lugar principalmente en el cuerpo, ¿verdad? Cuando estamos sintiéndonos muy calmos, enamorados, sentimos una sensación linda en el cuerpo, ¿no? en el pecho y toda la historia. Entonces de ahí viene la idea del corazón y todo eso. También existe lo que los yogis dicen, ¿verdad? Que hay en distintos centros de conciencia. Pero aparte de eso, ese no es el conocimiento popular. El conocimiento popular generalmente se refiere al hecho de que las emociones se consideran que salen del corazón y los pensamientos del cerebro, pero en realidad ambos son de la mente, ¿verdad? ¿Qué dicen los yogis de los distintos centros? Los yogis dicen que hay 7 centros de conciencia, ¿verdad? Pero eso es otra charla. Para otra charla. Ya Y otra cosa. Y además no es necesario saber eso para lograr la iluminación, no se preocupe. No, por curiosidad. Es una cosa extra. La curiosidad es muy larga, pues. ¿Cómo puedes ayudar a alguien con depresión? Alguien que cae en cosas depresivos y sale y sufre mucho. Hay muchísima gente hoy en día que tiene momentos de muchísimo sufrimiento y que no puede manejarlo bien. Aunque después salga, pero después cae de vuelta. Sí. Y tiene que, de alguna manera, la persona esa tiene que tornarse consciente de lo que está ocurriendo. Tiene que tornarse consciente de que la depresión viene y va. Todo en la mente viene y va, ¿verdad? La depresión, la alegría, la tristeza, todo viene y va. A medida que la persona se toma consciente de eso, de ese fenómeno, deja de identificarse con las emociones que le suceden. Suponga usted se sienta a observar su mente cuidadosamente y de pronto recuerda que el vecino le dijo que usted es un tonto y que no sirve para nada, y entonces usted, si le presta atención a esa emoción que comenzó chiquitita, la hace real, le da poder, y le da poder sobre usted, sobre su propia vida, y crece y crece y crece. Entonces tiene que desapegarse, la persona tiene que aprender a observar lo que sucede en la mente sin apegarse emocionalmente. Observar los movimientos de la mente, pero no apegarse emocionalmente a lo que sucede dentro. Hasta que no logra hacer eso, no se separa de esa emoción. La depresión va a continuar, el odio va a continuar, el enojo va a continuar. Debe comprenderse eso, de que no importa cuán horribles y cuán fantásticas sean las cosas que nos pasan dentro, nosotros en realidad no tenemos nada que ver con eso. Son movimientos de la mente. Hasta que la mente no lo comprende, no deja de identificarse emocionalmente con el fenómeno. Generalmente en los casos de depresión, esos son casos extremos, ¿verdad? Y personas que están sufriendo de depresión
generalmente están lejos de lo que logramos, estamos hablando ahora, que es la parte de lograr la perfección espiritual, ¿verdad? Esas personas tienen que ver a un psicólogo o alguien así que los ayude. La parte espiritual no se aplica aún para esa persona, ¿verdad? Tiene que salir si la depresión es muy grande, tiene que ir a un psicólogo. Si la depresión es de 2 o 3 días, claro, sí, observar la mente le va a ayudar. Pero si no, que vaya a un psicólogo, porque no es práctica espiritual lo que necesita en ese momento. Necesita otras cosas inmediatas y después cuando salga de esa depresión grande, entonces puede practicar otras cosas. Pero ahora necesita ayuda inmediata de otro tipo. Lo que se dice y ayuda mucho a tomar ese lugar de observador es imaginarse la vida como en un escenario y estar en la platea tú. La palabra, estás totalmente separado de esa acción y ahí te vas habituando a ser el observador, y cada vez que tenés un pensamiento, una cosa que tú querés trabajar, que tú querés bajar los decibeles y eso, te acostumbras a sentarte en la platea y ayuda mucho. Sí, 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 no, porque cuesta si no separar, ¿no? Sí, ayuda muchísimo cuando uno se sienta tranquilo, por ejemplo, a meditar o lo que sea, observar la mente y repetirse a sí mismo: no soy los pensamientos, sí, no soy las emociones. Dejar que la mente piense lo que quiere, pero no identificarse con lo que sucede. Entonces ese proceso de desapego tiene lugar, ¿verdad? Separarte. Y después lo proyectamos durante el día también. Comenzamos cultivándolo durante la meditación y después lo extendemos a lo largo del día. Después se hace un hábito. Se hace un hábito. Sí. Eso sí, sí. Sí, hasta que no se haga un hábito y cura las 24 horas del día. Sí. Se torna efectivo cuando cubre la mayor parte del día. Claro. Ahora, sin haber logrado la iluminación, esto digamos que es un proceso continuo durante toda la vida, ¿verdad? Sin duda. O sea que estamos sujetos, si queremos adelantar y cambiar nuestra mentalidad, a todos los días ir generando un pensamiento que nos lleve precisamente a esa etapa, el desapego y la comunicación, digamos, de la mente, cuándo debe parar y cuándo no. Porque la mayoría, en mi caso puntual, puedo decir que me es muy difícil estar consciente y observarme propiamente y delinear qué es lo que me está pasando. Porque muchas veces el diario vivir, las emociones bloquean esa misma mente, Sí, que pueden ser muy positivas, pero la bloquean. Entonces es un proceso continuo de vidas a venir, ¿no? sí, Hasta que se logra. Y otra Pero cosa- se va generando dentro de uno mismo Sí, un trabajo diario. como una especie de incentivo para seguir haciéndolo, por los logros que se van a Claro, ese es el proceso. Claro, ese es el proceso. Y otra cosa importante también a tener en cuenta es que el desapego no consiste en empujar Claro. fuera lejos de nosotros las cosas, Sí, sí, ¿verdad? nunca. El desapego consiste en simplemente cambiar el foco de interés Sí. hacia nuestro verdadero ser, ¿verdad? Comprender que no tenemos conexión con los pensamientos y las emociones. Entonces, en vez de empujarlos, simplemente caen, se desprenden de nosotros. Porque no le prestamos no le damos la realidad que antes tenían. La realidad de las cosas no está en las cosas en sí, está en el poder que nosotros le damos a las cosas, ¿verdad? La importancia. La importancia se lo damos nosotros. Nosotros proyectamos un valor particular y en base a eso vivimos y juzgamos nuestra vida, ¿verdad? Jugamos y vivimos en base a los valores que proyectamos. Entonces podemos elegir qué proyectar, ¿verdad? Utilizar esa característica de proyección de la mente. Ahora, la parte espiritual es un apoyo. Por ejemplo, yo soy atea, no creo en ningún tipo de religión, pero quiero llegar a ese proceso. ¿Lo puedo hacer? Realmente, no necesitas creer.
Sí. Generalmente incluso si uno es extremadamente religioso no puede volverse espiritual, porque está encerrado en el dogma religioso, en los sabios, no puede salir de la cajita de la religión. Claro. O sea que ser demasiado religioso se torna un obstáculo también. O sea que todos los extremos no conducen a... Por eso Vivekananda siempre decía, es bueno nacer en una religión, pero muy malo morir en ella. Porque si usted nace y muere en la misma cosa, no creció, no salió de ahí. Claro. Tiene que salir. La religión le va a ayudar a comenzar al principio, a crecer, pero una vez que se torna fuerte, si no se la saca de encima, lo mantiene atado. Tiene que expandirse más allá de los hábitos religiosos, de las costumbres religiosas y de los prescripciones religiosas, ¿verdad? El ser no tiene límites. Por eso a mí cuando la gente me dice, oh, qué suerte, usted es un monje, un swami, sí, bueno, a mí no me gusta que me etiqueten de swami, es una cosa chiquita eso de swami. Es una cosa chiquita. Aquí hay mucho más allá de ser swami o ser esto o aquello. No es nada. La gente realmente le da valor a eso, pero a mí me molesta, no me resulta valorable eso. Aquí más allá. Claro, hay que trascender. Claro, es una limitación. Es una limitación. Perdón, capaz que entendí mal, pero el ateo cree en la espiritualidad. El ateo no cree en Dios, ¿verdad? En el concepto en el concepto común de Dios, en el concepto pero popular. ¿el ateo cree que en la espiritualidad? Puede o no. Puede o no. El ateo como que no cree en nada, que ya cree en algo. El ateo, no existe una persona que no cree en nada. Aún el más grande ateo cree en algo. Y nadie, ni aún el más grande ateo, puede negar que existe. La única cosa que cualquier persona, ateo o no ateo, puede decir con certeza, innegablemente, es yo soy, existo. Eso nadie lo puede negar. Y si usted alimenta esa idea de que soy, de que existo, de que mi existencia no depende de nada, cuando usted observe, por ejemplo, si usted llega a decir soy el cuerpo, ¿qué cuerpo es usted? ¿El que tenía cuando nació, que era de este tamaño? ¿El que tenía cuando era adolescente? ¿El que tiene ahora o el que va a tener dentro de 20 años? ¿Qué cuerpo es usted, verdad? La ciencia sabe perfectamente, por ejemplo, que cada 7 años todas las células del organismo se renuevan. Usted no tiene una sola célula hoy que tuvo cuando nació. O sea, el cuerpo con el que nació no es el mismo que tiene hoy. Ni una célula, ni siquiera una. O sea, decir soy el cuerpo, ya de por sí eso es discutible. Decir soy la mente crece, se modifica, la personalidad cambia. Las cosas que usted entendía que eran correctas 20 años atrás, hoy piensa distinto. O sea, pero una cosa que nadie puede negar es soy, existo. Esa conciencia de que existo, nadie la pierde. Nadie dice no existo, no puede decir. Todos somos conscientes de que existimos, aún el ateo. Y si usted cultiva esa conciencia de existencia, eventualmente lo lleva a su verdadera realidad, porque de ahí es de donde viene. Es un rayito que viene de su dimensión espiritual, ese sentido de existencia. Ese lo tenemos todos, y aún el ateo puede usar ese sentido de existencia para manifestar su verdadera existencia inmortal, ¿verdad? Hay un dicho que dice, que el ateo dice, soy ateo gracias a Dios. Eso te explica. Una consulta. Porque muchas veces en nuestra vida, en la vida de repente de personas allegadas, nos sucede